Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a una nueva enseñanza más con respecto a las Escrituras. Y en esta ocasión quiero que vayamos al libro a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y quiero que lean conmigo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Aunque este es el punto de partida de la historia de la redención, puede parecer sorprendente iniciar una epístola haciendo referencia a la doctrina de la elección. Pero eso es exactamente lo que el apóstol Pedro hace, donde Pablo empieza de igual modo y lo hace sin vacilar después de la identificación de apertura con la palabra elegidos. El apóstol Pablo comienza de la misma forma en otras cartas. Así Pedro empieza su carta escribiendo de una de las doctrinas más controversiales y odiadas, y lo hace sin vacilación, sin disculparse, sin esfuerzo y sin ninguna explicación o postergación a argumentos en contra. Declara esta verdad de la soberana elección por lo que es una realidad reconocida y creída entre los apóstoles y en la iglesia. Sin embargo, hoy esta doctrina innegablemente verdadera es cuestionada por muchos y despreciada por muchos otros. Arthur W. Pink, maestro bíblico y profético, escritor teológico de origen británico que murió en 1952, escribió esto acerca de la opinión sobre la soberanía de Dios y en consecuencia la doctrina adicional de la elección divina. Somos muy conscientes de que lo que hemos escrito está en abierta oposición con gran parte de la enseñanza actual, tanto en la literatura religiosa como en los púlpitos típicos de la nación. Reconocemos que los postulados de la soberanía de Dios con todos sus colorarios están en desacuerdo directo con la opinión y pensamiento del hombre natural. No obstante, la verdad es que el hombre natural es incapaz de pensar en estos asuntos. No es competente para formar una valoración adecuada del carácter y de la manera en que Dios se manifiesta, y por esto Él nos ha dado una revelación de su mente, en que declara explícitamente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. En vista de este pasaje, solo es de esperar que gran parte de los contenidos de la Biblia entren en conflicto con los sentimientos de la mente carnal, que están en enemistad contra Dios. Nuestro llamado entonces no es a las creencias populares de la época ni a los credos de las iglesias, sino a la ley y el testimonio de Jehová. Lo único que pedimos es un examen imparcial y atento a lo que hemos escrito, y eso hecho en oración a la luz de la palabra de verdad. Según revela el análisis de este hombre todavía relevante llamado Pink, es imperativo que los cristianos entiendan y aprecien plenamente esta enseñanza tan virtual y crucial. Pedro expone las
repercusiones teológicas y prácticas de la elección divina en 7 categorías: la condición, la naturaleza, el origen, la esfera, el efecto, la seguridad y las ventanas de la elección. Y en primera categoría quiero que veamos la condición de la elección. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, el autor inspirado, se identifica como apóstol de Jesucristo. Otros versículos del Nuevo Testamento también identifican a Pedro como un apóstol, y al poner su nombre a la cabeza de todas las listas de los apóstoles de Jesús, Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14, destacan que él era el líder de los 12. La intención de Pedro en esta primera parte de su saludo no solo fue identificar a sus lectores en cuanto a su origen celestial como escogidos de Dios, sino también en cuanto al estado que tenían como residentes terrenales. El apóstol describe a sus lectores en esta condición terrenal como expatriados. Expatriados puede designar a quienes son extranjeros o refugiados. Comparemos Génesis 23:4, Éxodos 2:22 y 22:21. El apóstol los identifica además como personas que pertenecían a la dispersión en varios lugares. Dispersión se traduce de diáspora, de donde se deriva otro término castellano, dispersos. Comentarios, obras teológicas y escritos sobre historias bíblicas a menudo transcriben diáspora y la usan de forma intercambiable como dispersión. En sus otras 2 apariciones en el Nuevo Testamento, diáspora es un término técnico que se refiere a la diseminación de los judíos a través del mundo a causa de los cautiverios asirios y babilónico. En ambos casos, la palabra tiene el artículo definido. Sin embargo, aunque Pedro sí incluye aquí el artículo definido, es mejor interpretar el término como una referencia no técnica. Creyentes muy dispersos geográficamente. Aunque Dios llamó a Pedro a ser el apóstol a los judíos, Gálatas 2:7, la ausencia del artículo definido de la diáspora argumenta que en su saludo Pedro no se estaba dirigiendo como tal a judíos. Otro pasaje apoya esa interpretación. En 2:11 identifica a sus lectores no de manera racial, sino espiritual. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por tanto, el apóstol no solamente se dirigió a judíos que estaban dispersos de su tierra natal, sino a creyentes gentiles quienes espiritualmente eran expatriados en todo el mundo. La iglesia está compuesta de extranjeros y peregrinos esparcidos por todo el planeta, lejos de su verdadero hogar en el cielo. Comparemos Filipenses 3:20, Hebreos 11:13. Específicamente, Pedro se estaba dirigiendo a la iglesia en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas las provincias de Asia Menor, la moderna Turquía. En esa época, Ponto se hallaba en el extremo norte y algunos de sus peregrinos judíos estuvieron en Jerusalén durante los acontecimientos extraordinarios de Pentecostés. Hechos 2:9. La provincia también era el hogar de Aquila. Hechos 18. El judío que junto con su esposa Priscila se hicieron cristianos en Roma y después ministraron al lado de Pablo. Hechos 18:18. Galacia estaba en Asia Menor Central y contenía las poblaciones de Denver, Listra e Iconio, donde Pablo ministró varias veces. Hechos 14:1 al 13.
Capadocia estaba ubicada en la sección este de Asia Menor, al norte de Cilicia, y también se la menciona en relación con los peregrinos de Hechos 2:9. La provincia fue el sitio de un ministerio extenso de Pablo en su tercer viaje. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Y se mencionan otros 12 lugares en Hechos. Bitinia se localizaba en el noroeste de Asia Menor, cerca del estrecho que separa las secciones europea y asiática de la moderna Turquía. A esta provincia se alude solo en otro sitio en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo, durante el segundo viaje misionero de Pablo, le prohibió entrar en ella. Hechos 16:7. Según se indica, las regiones geográficas que Pedro menciona en su saludo, esta carta tuvo amplia circulación. Sin duda, en cada una de esas regiones las iglesias recibieron y leyeron la epístola. Por ejemplo, había al menos 7 iglesias en Asia Menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que 30 años más tarde recibieron revelación especial del mismo Cristo resucitado. Apocalipsis 1:11. Habían otros lugares notables en Asia Menor, como Colosas, que Pedro ni siquiera menciona. Así que él estaba escribiendo a una gran cantidad de creyentes diseminados como extranjeros espirituales a través de una región pagana y hostil. Pedro se dirigió a tan amplia audiencia debido a que la persecución romana de cristianos se había extendido a todo el imperio. Los creyentes en todas partes iban a sufrir. El apóstol quería que esos cristianos recordaran que en medio de sufrimiento y dificultades potencialmente enormes, aún eran los elegidos de Dios. Y quiero que mantengamos en mente esa palabra. Y que como tales podían enfrentar persecución con esperanza triunfante. Segunda categoría, la naturaleza de la elección. Elegidos 1:2. Como expatriados espirituales, lo más importante para los lectores de Pedro no era su relación con la tierra, sino su relación con el cielo. Al describir la esperanza de Abraham, el escritor de Hebreos declara: esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Con la comprensión de esa verdad, Pedro identifica a sus lectores como elegidos. El apóstol también reitera esta idea en 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las alusiones de Pedro al Antiguo Testamento en ese versículo dejan en claro su comprensión de que Dios había escogido soberanamente a Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomios 7:6. Salmo 105:42. El amor soberano de Dios también dio lugar a su elección de la iglesia. El apóstol Pablo informa a la iglesia en Efeso: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. A los tesalonicenses declaró: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13. También comparemos Juan 15:16,
Romanos 8, 29 y 30. Jesús tampoco dudó en enseñar sin ambigüedades ni complejos la verdad de la elección. Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, sin que el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucite en el día postrero. Juan 6, 44. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. El Señor supuso la verdad de la elección divina en su discurso del Monte de los Olivos, haciendo referencia indirecta a estas tres ocasiones. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Véase también los versículos 24 al 31. Marcos 13, 20. Dios ha escogido personas de todo el mundo, Apocalipsis 5, 9, para que le pertenezcan, y las iglesias son esas personas. A lo largo del Nuevo Testamento estas verdades se presentan claramente. El apóstol Juan cita reiteradamente a Jesús diciendo que el Padre da el Hijo a quien Él escoge. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucite en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre aprendió de él, viene a mí. Juan 6:37. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Padre, aquellos que me distes, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:6. Los escogidos son expresiones del amor del Padre por el Hijo. Todos los que el Padre da, el Hijo recibe, y el Hijo los protege y los resucita a vida eterna. En principio Jesús reveló esto a sus discípulos en el aposento alto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 5:21 afirma: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Lucas narra la elección soberana que Dios hizo de la iglesia en Pisidia durante el primer viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí
nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13, 46 al 49. Pablo escribió con claridad la verdad de que la elección es totalmente consecuencia del propósito soberano de la mismísima gracia de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Segunda Tesalonicenses 1:9. El gran apóstol define más adelante esta verdad en Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Juan destaca además lo eterno de la elección al final del Nuevo Testamento, cuando observa que el libro de la vida existió desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8. Desde la eternidad pasada, Dios ha tenido en mente un enorme cuerpo de creyentes a los que decidió amar para salvarlos de su pecado. Efesios 2, 1 al 5, Colosenses 2, 13. Y conformarlos a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. Judas 24 y 25. Cada uno de esos nombres de toda nación y época de la historia, Dios los aseguró específicamente en propósito eterno antes de que el mundo comenzara. Tercera categoría, el origen de la elección, según la presciencia de Dios Padre. Una explicación popular para la elección de parte de aquellos que no pueden aceptar la decisión soberana del Señor, basada en nada más que su propia voluntad, se deriva de una mala comprensión de la presciencia según esa comprensión. El término simplemente significa adivinación o conocimiento sobrenatural del futuro. Los proponentes afirman que Dios en su omnisciencia miró los corredores del tiempo y vio quién creería al evangelio para la salvación, a todos aquellos que él sabía que decidirían creer, y les garantizó que llegarían al cielo. Sin embargo, hay por lo menos 3 razones de que tal interpretación de presciencia no es bíblica. Primero, hace al hombre soberano en la salvación en lugar de Dios. Aunque Jesús afirmó la soberanía suya y del Padre cuando les dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Segunda, esta interpretación da al hombre un mérito excesivo por su propia salvación, lo que le permite participar de la gloria que le pertenece solamente al Señor. El conocido pasaje de la salvación en Efesios 2, 8 y 9 acaba con esa noción. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Tercero, supone el hombre caído que puede buscar a Dios.
Romanos 3:11, citado de Salmos 14:1 al 3 y 53:1 al 3, declara sin ambages: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El apóstol Juan define con exactitud la iniciativa salvadora de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Cualquier tipo de definición de la presciencia centrada en el hombre es incompatible con la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Isaías 46:9 y 10. El uso de la palabra griega traducida presciencia en el versículo 2 también prueba que no puede significar simplemente conocimiento de acontecimientos y actitudes futuras. Prognosis, presciencia, se refiere a intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. En 1:20, Pedro usa el verbo relacionado ya destinado, una forma de proginosco, en referencia al conocimiento de Dios, de la eternidad pasada, de que enviaría a su Hijo para redimir a pecadores. El uso de este verbo no puede significar que Dios miraría dentro de la historia futura y viera que Jesús elegiría morir por lo que hizo el Salvador. Por lo que lo hizo el Salvador. De la misma manera que Dios Padre conoció de antemano su plan para la crucifixión de Cristo desde antes de la fundación del mundo, Hechos 2:22, 1 de Pedro 2:6, también conoció de antemano a los elegidos. En ningún caso se trató de un asunto de simple información previa acerca de que iba a acontecer. Por tanto, presciencia implica determinación de parte de Dios de tener una relación con algunos individuos basados en su plan eterno, en el propósito divino, el que lleva el cumplimiento de la salvación para los pecadores, conseguida por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. No simplemente es un conocimiento anticipado que observa cómo las personas responderán a la oferta de salvación que Dios haría. En el Antiguo Testamento, conocer a alguien podría indicar una relación sexual. Números 31:18 y 35, Jueces 21:12. Mucho antes de que Pedro articulara la naturaleza del conocimiento previo de Dios, Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Éxodo 33:17. En relación con Cristo, el siervo, Isaías 49:1 y 2 declara: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Dios tuvo una relación predeterminada con el profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Amós escribió acerca del conocimiento previo de Dios en cuanto a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra.
Amós 3:2. En todas las referencias anteriores no se habla tan solo de que Dios tenga información respecto de alguien, sino que Él quería establecer una relación con alguien, y la presciencia nos dice que Dios estableció eso por decreto divino antes del inicio del tiempo. De acuerdo con la continuidad de la escritura, la comprensión del conocimiento previo en el Antiguo Testamento aparece otra vez en los evangelios. Jesús, aclarando las verdaderas naturalezas de la salvación en su Sermón del Monte, declaró esto acerca de los falsos elegidos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Sin duda Jesús sabía quiénes eran tales individuos, pero no los conocía, en el sentido de que hubiera predeterminado una relación salvadora con ellos. Esa clase de relación está reservada para sus ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. La presciencia de salvación entonces implica que Dios decide conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación, escogiéndolo por consiguiente desde la eternidad pasada para que reciba su amor redentor. Cuarta categoría: la elección, la esfera de la elección. En santificación del Espíritu. 1:2. La manifestación exterior de la elección de los elegidos hecha por Dios en la eternidad comienza a tiempo en santificación del Espíritu. La santificación abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación. Efesios 2:8. Arrepentimiento. Hechos 11:15, 18. Regeneración. Tito 3:5. Y adopción. Romanos 16:17. Por tanto, la elección, el plan de Dios, se convierte en una realidad en la vida del creyente a través de la salvación, la obra de Dios que el Espíritu Santo lleva a cabo. La santificación se refiere a separación, consagración y santidad. Primera de Pedro 2, 9 y 10 ilustra el principio más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia en la salvación. La santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios, los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. Los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. Y los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia. Juan 3, 3 al 8, Romanos 8, 2. Años antes el concilio de Jerusalén, Pedro expresó el mismo principio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 7 al 9. El Espíritu Santo limpia por fe los corazones de los gentiles convertidos. Eso pone de relieve una vez más que la salvación es obra del Espíritu Santo. Una vez más que el Espíritu Santo separa en la salvación a los creyentes del pecado, continúa para hacerlos más y más santos. Filipenses 1:6.
En el proceso progresivo de separación y santificación de por vida, Romanos 12:1, Pablo dice que Dios eligió a los creyentes para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Tal situación empieza en la salvación y se completa en la glorificación. El proceso de santificación es la manera en que el propósito redentor de Dios obra en la vida terrenal de los cristianos. Comparemos Romanos 6:22, Gálatas 4:6, Filipenses 2:12 y 13. Quinta categoría, el efecto de la elección. Para obedecer. La obediencia a Jesucristo es el efecto o subproducto de la elección divina. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a ser salvos. Pablo lo determinó, la obediencia a la fe, Romanos 1:5. Los creyentes no obedecen perfecta y totalmente, pero sin embargo existe un patrón de obediencia en sus vidas mientras por medio de Cristo se vuelven siervos de la justicia. Romanos 6:17 y 18. Pablo estaba agradecido por los creyentes tesalonicenses porque vio en sus vidas muchos ejemplos de obediencia a Cristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra conciencia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todas los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros en la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:2-10. Todos esos ejemplos, su fe, amor, esperanza en Cristo, la imitación de Pablo y el Señor, su conducta ejemplar delante de los demás, esperar a Cristo, demostraba verdadera regeneración de los tesalonicenses. La primera epístola de Juan narra un caso aún más extenso de verdadera salvación como resultado de las obras, como resultado de la obra a Cristo. Sexta categoría, la seguridad de la elección y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1:2. Otro componente muy importante y práctico de la elección es la seguridad para el creyente. Esto se afirma en el pasaje citado antes, Juan 6:37-40, en que Jesús dijo que no echaría afuera a quienes confían verdaderamente en Él, sino que los resucitaría en el día postrero. Dios indica esa seguridad en que los elegidos son rociados con la sangre de Jesucristo. La metáfora de Pedro aquí mira hacia atrás a la época del Antiguo Testamento, en que se rociaba sangre sobre el pueblo de Israel. Ese acontecimiento es tan importante que la carta a los hebreos menciona una vez específica y otra por alusión. Hebreos 9:19 y 20 y 12
24. El siguiente pasaje en Éxodo describe el extraordinario suceso. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés acaba de regresar del monte Sinaí y oralmente revisó la ley para el pueblo de Dios recibido allí. Según afirma el texto, los israelitas respondieron con sumisión, comprometiéndose a obedecer todo lo que Dios requería. Esto inicia el acuerdo del pacto de decisiones entre Dios y su pueblo. Éxodo 19, 3 al 20. Éxodo 19, 3 y 20, 17. Bajo la inspiración del Espíritu, Moisés escribió todas las palabras de la ley que acababa de recitar. Cuando terminó a la mañana siguiente, construyó un altar al pie del monte para simbolizar ratificación del pacto entre Dios y el pueblo, a fin de representar la participación de toda la nación. El altar consiste de 12 montones de piedras, columnas, una por cada una de las 12 tribus, para facilitar al pueblo una oportunidad adicional de expresar su determinación de obedecer la ley. Moisés ofreció holocausto y becerros como ofrenda de paz. Moisés puso la mitad de la sangre de los animales sacrificados en grandes tazones, y la otra mitad la esparció sobre el altar de Dios. Entonces Moisés leyó al pueblo las palabras de la ley que había escrito la noche anterior, y los israelitas comenzaron a jurar obediencia después de eso. Moisés salpicó al pueblo con la sangre restante de los tazones, y de ese modo oficializó de manera visual y ceremonial la promesa y el compromiso de obediencia por parte del pueblo. La sangre derramada era una demostración tangible de que dos partes habían hecho un compromiso vinculante. Comparemos Génesis 15, 9 al 18, Jeremías 34, 18 y 19. Israel hizo una promesa de obediencia a Dios, mediada a través de un sacrificio. La sangre esparcida sobre el altar representaba el pacto de Dios para revelar su ley, y la sangre esparcida sobre el pueblo significaba la aceptación de obedecer por parte del pueblo. El Espíritu Santo compara ese compromiso excepcional con el pacto inherente en la fe salvadora en Jesucristo, la cual conlleva una promesa similar de obedecer la palabra del Señor. Cuando los creyentes confían en el sacrificio expiatorio de Cristo por ellos, no solo aceptan el beneficio de su muerte a su favor, también se están sometiendo a su señorío soberano. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz actúa como un sello para ese pacto. Es más, la noche antes de su muerte, cuando instituyó la cena del Señor, Jesús repitió las palabras de Moisés en Éxodo 24, 8, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella
todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 y 28. Intrínseca en el nuevo pacto estaba la promesa del que el Señor vendría y redimiría a los pecadores, y estos responderían cumpliendo la palabra de Dios. Pedro afirma que cuando los creyentes fueron espiritualmente rociados con la sangre de Jesucristo, entrarían en un pacto de obediencia. Años antes, Pedro y los demás apóstoles se refirieron a la verdad de obediencia cuando declararon a los líderes judíos: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5, 31 y 32. Para recapitular la analogía del Antiguo Testamento, la sangre rociada sobre el altar de Dios simbolizaba su compromiso de perdonar, cumpliendo por completo en la muerte expiatoria de Cristo, y la sangre rociada sobre el pueblo simbolizaba su intención de obedecer la ley de Dios, más plenamente cumplido cuando los cristianos andan en el Espíritu y obedecen la palabra. Primera de Juan 2, 3 al 6, inequívoca en cuanto a esta sumisión, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así como una moneda tiene dos caras, el nuevo pacto tiene dos lados: salvación y obediencia. Como resultado de la elección divina, los hijos de Dios reciben salvación del pecado y tienen el afán de obedecerle, y Él promete perdonarlos cuando no lo hacen. La misma sangre de Jesucristo que selló el nuevo pacto, sigue limpiando espiritualmente los pecados de los cristianos cuando estos desobedecen. Séptima categoría: las ventajas de la elección. Gracias y paz os sean multiplicadas. Los saludos de muchas otras epístolas del Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, Gálatas 1:3, repiten el deseo de Pedro para sus lectores. El apóstol deseaba para su audiencia la gracia de Dios y su paz resultante. Romanos 5:1, en su máxima adjudicación o cantidad, quería que ellos tuvieran lo mejor que Dios pueda ofrecer a los creyentes, y que siguiera aumentando para su beneficio. Pedro anhelaba que los destinatarios de su carta experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser los elegidos de Dios. Sin embargo, por lo general, hoy día la tendencia es evitar las profundas consecuencias de la elección. A menudo los cristianos justifican tal actitud afirmando que la doctrina es demasiado profunda, demasiado confusa y demasiado divisiva. Pero los creyentes deberían regocijarse por los gloriosos beneficios que resultan al comprender la elección, y este versículo señala algunos de ellos. Primero, la doctrina de la elección es la verdad que más humilde nos hace en toda la Biblia. Para los creyentes es muy aleccionador darse cuenta de que no tuvieron absolutamente nada que ver con la elección que Dios hiciera por ellos. Juan 1:12 y 13, Romanos 9:16. Al entender de manera adecuada la elección, aplasta el orgullo moral y religioso, lo que representa una bendición, porque Dios da gracia a los humildes.
Proverbios 3:34. Segundo, la elección es una doctrina que exalta a Dios y resalta la adoración porque le concede toda la gloria. Deja en claro que la fe, el arrepentimiento y la capacidad del pecador de obedecer a Dios provienen de Él. Comparemos Salmos 110:3, Efesios 2:8 y 9. Solamente Dios puede otorgar perdón a su pueblo cuando éste peca. Proverbios 29, Miqueas 6:7. El salmista declara: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tus misericordias, por tu verdad. Salmos 115:1. Tercero, otra ventaja de la elección es que produce gran gozo. Aquellos a quienes Dios elige se regocijan porque saben que no tienen esperanza de salvación aparte de la gracia electiva. Juan 6:44, Hechos 4:12. Y finalmente, los elegidos habrían perecido para siempre como todos los demás pecadores si Dios no los hubiese escogido. Comparemos otra vez Romanos 9:29. El Salmo 65:4 expresa en parte: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Es un gozo supremo para los elegidos considerar que el Señor los ha amado con su amor eterno desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad futura. Cuarto, la elección es beneficiosa porque promete a los cristianos una eternidad de privilegios espirituales. La expresión reverente de alabanza y gratitud a Dios de parte del apóstol Pablo, con la que inicia su carta a los Efesios, es un resumen apropiado de muchos de tales privilegios. Bendito sea el Dios y Padre nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1:3 al 14. Por último, la doctrina de la elección es un poderoso incentivo para la vida santa. Saber que Dios ha separado a los creyentes a causa de su amor especial por ellos es una motivación muy eficaz a vivir para la gloria de Dios. Ese principio sin duda estaba en la mente de Pablo cuando exhortó a los colosenses: vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:12 y 13.
La gratitud a Dios por haberlos elegido debería impulsar a los creyentes a llevar una vida de obediencia y santidad. Si los cristianos ignoran la doctrina de la elección, fallan en comprender las glorias de la redención, fallan en honrar la soberanía de Dios y de Cristo y no valoran los inmensos privilegios espirituales que les pertenecen. Los creyentes de hoy, así como aquellos en la época de Pedro, no deben pasar por alto la doctrina de la elección, porque Dios desea que conozcan lo que su gracia ha provisto y porque toda enseñanza espiritual es motivo para ofrecer alabanza que Él merece. Salmos 19, 7 al 9. La elección es una verdad tan poderosa en cuanto a los cristianos. Es tan poderosa que cuando los cristianos la entienden, sus ramificaciones prácticas transformarán su manera diaria de vivir. El hecho de que los creyentes conozcan la condición de su elección, que reciben en la tierra como extranjeros espirituales a fin de alcanzar a quienes los rodean, la naturaleza de su elección, consecuencia total de la decisión soberana de Dios, la fuente de su elección que Dios puso, su amor en ellos desde la eternidad pasada, la esfera de su elección que se convierte en una realidad por medio de la santificación del Espíritu Santo, el efecto de su elección, obediencia amorosa a Jesucristo, la seguridad de su elección, el pacto de obediencia que asegura perdón divino y las ventajas de su elección, los muchos privilegios y bendiciones espirituales disponibles producen en sus vidas tal poder que nunca podrían apreciar de ninguna otra manera. Y con esto quiero despedirme, dándole las gracias primeramente al Señor y invitándolos a una nueva enseñanza y que Dios los bendiga.